Amigos de Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayor Petite, con la Red Global y una producción de Invirne Corp, vamos a nuestro segmento de todas las semanas con el internacionalista William Santana, Diplomacia a su alcance. William, eh, hay un tema que sin darnos cuenta se está sobreponiendo, o sea, al día a día en la política internacional. Y es el delito transnacional. O sea, aquí estamos viendo bandas delictuales que se mudan de país con una facilidad pasmosa. Y yo no sé quién le otorga los pasaportes, por ejemplo, porque yo quiero hacer un pasaporte para mí o para un hijo, y esos son trámites y dolores de cabeza y requisitos y antecedentes penales. Y estos delincuentes van de país en país con una facilidad que sorprende y además a cometer delitos peores que los que están cometiendo en la propia Venezuela, por ejemplo. Y se llaman trenes y bandas y son 5.000, 2.000 individuos, según dicen algunas informaciones que trascienden por ahí en las redes. Y no solamente porque trascienden, sino que las policías respectivas de esos países los están detectando, los están engañando, pero ellos se permiten el lujo de amenazar inclusive a los cuerpos policiales y militares de otras naciones. Entonces, o sea, ¿dónde estamos ubicados desde el punto de vista de la política verdadera? Buenos días, José Antonio. Bueno, efectivamente, el crimen transnacional, que es el tema que vamos a tratar hoy, conjuntamente con el de la migración, pues en estos momentos está en el primer lugar de lo que tienen al frente los gobiernos, especialmente en Sudamérica. Bueno, te puedo decir de América entera, pues desde Río Bravo hasta la Patagonia se están viendo esos problemas, pero el caso es que ya han tenido tal trascendencia que el asunto ha llegado ya a las máximas instancias de los organismos internacionales. Y te voy a hablar en este caso de dos reuniones que se acaban de realizar recientemente. Una se realizó en Viena, que es la 11ª reunión de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Internacional. En esta oportunidad fue dedicada a la relación entre el crimen transnacional y la migración. La segunda reunión se realizó la semana pasada, el jueves en la OEA. Fue una reunión que sobre el mismo tema. Contó con la participación de varios expositores, entre los cuales se encuentra la jefa de Asuntos Migratorios de la Casa Blanca, otro funcionario de los Estados Unidos para la migración. Están también dos representantes de la sociedad civil, entre ellos el Crisis Group, que es muy importante, una organización no gubernamental que se dedica al estudio de estos temas, y también de la Secretaría de la OEA estaba un grupo se ha tomado este asunto en esta oportunidad. Bueno, te voy a hablar primero de la reunión de Viena, que, como te digo, así será la importancia que ha adquirido, así será la preocupación que ha adquirido el tema dentro del continente, que dedicó esta reunión al asunto en Latinoamérica de la relación de migración y de crimen. Y aquí hay unos enfoques diferentes, porque el caso de Naciones Unidas toma en cuenta el tema migratorio y el crimen transnacional, tanto desde el punto de vista el origen de la migración, las causas de la migración relacionadas con los asuntos criminales. No es coincidencia que en las ciudades más violentas, entre las cuales en primer lugar figuran muchas que están en México, entre las 10 primeras figuran 8 ciudades de México. Y en los países donde son el motor muchas veces de la migración. En algunos casos son los asuntos económicos, políticos, como el caso de Venezuela, aunque aquí en Venezuela también existió una migración en un principio que fue de una clase de altos ingresos, y eso fue motivado por la ola de secuestros tan grande que hubo aquí en Caracas, que motivó a personas, a familias completas que emigraron. Pero en este caso, la migración, como tú sabes, ha cambiado se ha configurado de otra manera. Ya son las clases pobres, ya son las clases más,
los desposeídos, quienes buscan mejores oportunidades. Y en este caso, ellos estudian tanto el crimen dentro como un motor, como te dije, para que se estimule la migración. Nadie quiere estar en un sitio inseguro, hasta el crimen ya transnacional, que es el que se estableció primero en las fronteras, porque por allí era donde ellos robaban a los migrantes, les cobraban peaje, les cobraban por el tránsito también, lo que iniciaron los famosos coyotes de México. Pues todo esto está funcionando en todas las fronteras que van, como te digo, desde Chile hasta Río Grande. Entonces, ellos tienen una visión completa acerca de todo este problema. En la OEA, pues han puesto énfasis es en las consecuencias, no tanto en las causas, en las consecuencias dentro de este grupo que se Pero está siempre, conformando. siempre habrá consecuencias si no se resuelven las causas. Sí, exactamente, pero fíjate tú que no todos abordan, no todos tienen la misma visión sobre el tema, y acuérdate que recientemente se realizó una reunión en Chapultepec sobre migración, que yo te lo había comentado. En esa reunión que se pensaba, donde se pensaba que se iban a establecer responsabilidades sobre aquellos países que producían migración, porque muchas veces son países como el caso de Venezuela, que son por malas políticas y malos modelos de desarrollo económico los que lo están haciendo. Ya tienen una cuota de responsabilidad, pero sin embargo, lo que se hizo fue lo clásico que hacen los progresistas: culpar a los Estados Unidos, comparar las sanciones, y ahí se acabó el tema. En este caso, no, porque estos son organismos que tienen seriedad en los tratamientos de estos asuntos. Y en el caso que ellos, como te digo, ponen el énfasis en esto porque lo más probable es que se realice una reunión del Consejo Permanente, puesto que la situación aquí en Latinoamérica se ha agravado en los últimos tiempos de una manera impresionante. Te lo digo por las noticias que aparecen en la prensa cuando se habla de los venecos, de los chamos. Eso se está refiriendo a grupos delictivos que se han dedicado fundamentalmente a la extorsión, pero no han dejado tampoco de funcionar con el robo, el tráfico de drogas, la explotación sexual, ya no a los migrantes, porque ese es otro problema. Un problema es lo que sufren los migrantes durante su tránsito, además de ser víctimas de delitos que no pueden denunciar porque son migrantes, y entonces si van a una comisaría de policía lo van a detener porque no tienen papeles. Entonces son las víctimas más fáciles que existen. Pero hay otras víctimas que no son tan fáciles, que son los ciudadanos del país, como ocurrió en Perú. Grandes manifestaciones de ciudadanos que han identificado no a un grupo delictivo en particular, sino a los venezolanos en general. Ya se les ha etiquetado como que son delincuentes, y entonces ha habido una actuación indiscriminada, diría yo, porque a los migrantes, por supuesto que se debe castigar a los delincuentes y se deben de tomar las medidas necesarias. Pero sin embargo, cuando generalizan dentro de ese contexto, los etiquetan de la misma manera. ¿Qué es lo que sucede? Hay una violación a los derechos humanos y hay una violación a la ley internacional, a los convenios que han suscrito esos países con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y con la Organización Internacional de Migraciones, así como otros instrumentos jurídicos también que existen sobre la materia. Entonces, fíjate tú que es tan evidente la discriminación que hay, y luego voy a retomar otra vez lo que te estoy hablando de los organismos internacionales. Es tan evidente la discriminación, que hay un caso de un peruano que asesinó a un venezolano, no un delincuente, un venezolano migrante. Esa era su condición, no delincuente, y la pena que le dieron fue 9 meses de cárcel. Y en Chile está uno, que es el Tren de Aragua, por supuesto, esos son delincuentes de ya declarados, que le pusieron una pena de 250 años o algo así. Entonces, Dos siglos y medio. para que veas la desproporción que hay y el malestar que está causando, y el problema tan grande que ya no es un problema de un país, se convierten ya en problemas de la región completa, porque lo que ha sucedido cuando se intenta reprimir la migración, el famoso tapón aquel que hizo Chile durante un tiempo, que no podían ni regresar ni a Perú ni a Bolivia, ni podían entrar en Chile, y entonces eso creó una situación tan comprometida hasta desde el punto de vista diplomático. Se está replicando
porque ahora cuando Perú está regularizando la situación de los migrantes, que la regularización en realidad es la excusa para sacar a los migrantes que estén indocumentados, los que no estén Pero legalmente. Perú genera otro problema, entonces quiere mandarlos a través de un corredor vial a través de Ecuador, en autobuses. O sea, Exactamente, exactamente. Entonces Ecuador acepta y luego Ecuador pero después dijo que no. dice Por, exactamente. Entonces Ecuador, las autoridades cuando observan los peligros para la seguridad ciudadana, que es el transporte, de una cantidad de delincuentes, porque se supone que son los que van a ser deportados, ¿no? Dentro de todo ese grupo, dice, bueno, y si se quedan aquí, ¿quién me los saca de aquí? ajá. El problema me lo trasladan a mí. Entonces ya hay un impasse entre estos dos países, más Colombia, porque Colombia dice, y pero bueno, si yo tengo la mayor carga, yo tengo 2 millones, este tiene 400.000, el otro tiene 1.500.000 y yo tengo la mayor carga de los venezolanos aquí, entonces me lo van a pasar entonces a mí, si no regresan a Venezuela. Entonces, bueno, y por otro lado, los otros países se resguardan. Chile cierra su frontera, y te hablo de estos países, Ecuador, Chile, Bolivia, en mucha menor proporción porque no es muy atractivo ni para los migrantes ni para los delincuentes migrantes, que en este caso ya está identificado que es el Tren de Aragua, que son, tú lo dijiste, son alrededor de 3.000 personas, 3.000 delincuentes Sí, pero que es que a fueron. donde yo quiero llegar, ¿quién nos puede dar la explicación sobre esa irregularidad? Porque los detiene, los identifican como el Tren de Aragua, nunca han dicho que tienen pasaporte falso. Los identifican como delincuentes. Uno puede presumir que tienen pasaporte falso, pero esa cantidad de Bueno, personas, 2.000, 3.000, transitando frontera tras frontera, y nadie llegó a detectar que está identificado de una forma irregular. ¿Por qué se mueven? ¿Quién? Tienen que estar promovidos por alguien. Bueno, fíjate tú que una de las conclusiones a las que llega este grupo de trabajo que te mencioné que estaba sesionando en Viena, el grupo de la ONU, es que esto inexorablemente están asociados desde los puntos de partida con gobiernos que están infiltrados por el crimen, es decir, gobiernos corruptos. ¿Ah? Entonces, esa es la explicación. Eh, Incluso hay historias que yo no sé si serán ciertas, que el propio gobierno venezolano le dio la libertad a unos cuantos presos y le dio sus viáticos para que se fueran por el Darién. No sé qué, eso estuvo circulando en las redes y que incluso ya hay venezolanos que están en Nueva York cometiendo fechorías amparados por el consulado o la misión, ¿no? Pero también se ha No sé dicho que hay exactamente. palestinos con pasaportes venezolanos legales. Ok, bueno, Entonces, es a lo que me estoy refiriendo. O sea, aquí hay estados delincuenciales de forma evidente y las organizaciones multilaterales como la OEA y las Naciones Unidas deben saberlo. Porque ¿cómo es posible que de un país salga tanta gente con antecedentes penales, pero llevan documentos oficiales? mira, fíjate tú que no es tanto identificar que haya gobiernos corruptos y que faciliten este tipo de cosas. Hay que irse un poco más allá. Son los microgobiernos, es a nivel de alcaldías, a nivel de gobernaciones, No, pero eso no a otorgan nivel de. pasaportes. Eso no otorgan Ah, pasaportes. no, pero te digo que no sé cómo. En Venezuela, bueno, tenemos el SAIME y el SAIME tú sabes que siempre ha sido fuente de escándalo por ese motivo. Eh, lo que antes era la DEX, ¿no? Eh, Pero con más acentuación después que llegaron los gobiernos de izquierda a Latinoamérica. bueno, pero fíjate tú, hay muchas explicaciones. Otra de las razones es que normalmente ellos ejercen su actividad delictiva en las trochas, no en los puntos fronterizos donde están las autoridades policiales y militares. Entonces es en las trochas donde ellos ejercen su actividad criminal y por supuesto en una trocha tú no necesitas pasaporte, ni necesitas cédula, ni necesitas ningún documento para entrar. Entonces, lo que concluye este estudio es el de Naciones Unidas. Tendría que ver después en las conclusiones del de la OEA, que aún no lo ha publicado en la página oficial, es en el hecho de que los gobiernos tienen una responsabilidad por la parte Pero no la asumen. El problema es que no la asumen. exactamente, ese es el problema. Bueno, para Venezuela es un problema, porque fíjate tú.
una de las conclusiones es esta, pues que los gobiernos deben comprometerse en cuanto a la lucha contra la corrupción, un desarrollo económico que permita que su población pueda sostenerse dentro de su territorio sin necesidad de tener que ir a buscar ni seguridad ni alimentaria, ni seguridad hospitalaria, pues, no ser asedio de partidos pues, por razones políticas, perdón. Ahora bien, lo que está sucediendo con Venezuela, cuando se realizan estas reuniones en la OEA, Venezuela me imagino que es un estado parte de la convención esta de Naciones Unidas, de la que se realizó en Viena sobre este grupo, pero yo no sé cuál fue si participó o si tuvo, no tengo la menor idea. No ha trascendido que eh, haya tomado parte. Mira, si Venezuela en la ONU no tiene voto, yo creo que se aparecerá esporádicamente por esos predios. Pero óyeme, Entonces, óyeme una cosa que te voy a anotar en el interín. ujú, Tú tienes que estar consciente que hay gobiernos que no quieren reconocer a la justicia internacional y Venezuela es una de ellas. Calificó a la Corte Internacional de Justicia como le dio la gana. Y en la ujú. Corte Penal Internacional también está haciendo lo mismo y lo hace en las instancias de las Naciones Unidas. Entonces está poniendo en evidencia que es un Estado que quiere estar al margen de la ley, aunque se lo recrimine. Bueno, fíjate tú, quizás no es tanto al nivel discursivo, José Antonio, sino yo creo que es al nivel de las acciones que toma o de las acciones que no toma, porque fíjate tú que siendo Venezuela el mayor productor de migrantes en toda la región y uno de los primeros en el mundo, quizás así ahorita no figura ya en el primero, con más de 7 millones de migrantes, en estas reuniones está ausente. Cuando es el promotor de toda esta cantidad de Exactamente. situaciones que producen inestabilidad en los países de recesión y de tránsito, porque ninguno de estos países quiere tener focos de corrupción, quiere tener focos de delito, tratar todo esto, eso le cuesta dinero al Estado, eso perjudica las imágenes de los gobiernos, o sea, eso trae una serie de consecuencias todas perjudiciales para el país. Entonces, ¿qué sucede? Venezuela, que es vamos a decir, se le puede decir el responsable en mucho de esta situación, pues está ausente en los foros donde se trata el tema. Venezuela no Bueno, es parte de la OEA y en la OEA se está tratando el tema y cuando se reúnen los estados partes en la OEA, ¿qué van a hacer? Van a acusar a Venezuela, van a acusar a su gobierno de haber provocado toda esta situación y allí no va a haber posibilidad de que Venezuela participe y yo no sé si es bueno o malo, pero desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad, eso es una falla sumamente grave. Entonces, el otro punto que te digo que va más allá de los discursivos es que esos grupos, que las recomendaciones que dan son de que ningún país por sí mismo, por sí solo puede manejar este tipo de problemas. Necesita necesariamente de una cooperación a todo nivel de la cooperación en cuanto a la propia trata de la migración y la cooperación policial, mantener un seguimiento, de acordar mecanismos que puedan reducir toda esta cantidad de, de- de- de crímenes que siempre van asociados con otros tipos de crímenes. Nosotros vemos ya casi que diariamente venezolanos asesinados por FARC, hombres y mujeres. Eso es una consecuencia derivada también del traslado de estas bandas, que te voy a comentar algo curioso. Fíjate que como estas bandas comenzaron fue por las fronteras, comenzaron en la frontera con Colombia, incluso se dice, ya que le están disputando al ELN territorio, o sea, así será el poder de esa banda del Tren de Aragua, que establecieron células, las primeras fue en Colombia, en las poblaciones fronterizas, y que incluso hay poblaciones que ya están bajo su control. Bueno, cuando ellos establecieron esas células y en la medida que la población se iba trasladando hacia el sur, que es una de las características de la migración venezolana, que se ha dirigido la mayoría hacia el sur del continente, ellos iban tomando posiciones en todas esas trochas, en todos esos pasos ilegales y, bueno, y ejerciendo sus actividades. Ya instalaron células, que las células son, como te dije, básicamente de extorsión y de robo, aunque no se excluye el tráfico de drogas, pero fueron llegando hasta Chile, todo este camino hacia el lado del Pacífico. Ahora, hay cantidad de venezolanos que han entrado en Brasil. ¿Y por qué no ha sucedido eso? Tú te preguntarás, ¿por qué Brasil no tiene ese problema?
porque Brasil mantuvo la frontera abierta con Venezuela durante, la ha mantenido abierta, pues nunca la ha cerrado, como fue el caso de Colombia, que por los problemas la cerraron. Cuando se cerraron la frontera, ahí crearon el caldo de cultivo perfecto para el crimen, pues porque pasaban por las trochas y en las trochas todo lo que sucede es ilegal. Ahora, en el caso de Brasil, pasaban por una carretera, se identificaban, seguían y por supuesto que no era negocio para ninguna banda andar por donde existiese una ruta legal que no les permitía sus negocios, pues. Ok, pero fíjate que están tan conscientes las bandas delincuenciales que operan ya hoy prácticamente en las mismas ciudades, conscientes como están también de que en los organismos públicos, o sea, hay tanto corrupto que los hemos visto a granel, robando miles de millones de dólares de los tesoros nacionales, que no puede operar eso si no es con corrupción generalizada. Y los delincuentes comunes están conscientes que en su momento a esos funcionarios que delinquen de esa manera los van a comprar cuando necesitan impunidad. Y lo hacen. Bueno, es que Entonces, justamente delincuentes amparados por delincuentes en bueno, las es que instancias. justamente el crecimiento de las bandas criminales, ¿a qué es lo que lleva? A infiltrarse dentro de lo que es el aparato gubernamental. Y Exacto. como te dije, lo empiezan haciendo por los círculos más pequeños, por las alcaldías, por las gobernaciones, y luego pues llegan a las más altas esferas del poder. Entonces, Donde se deberían ejercer control y la toman para ellos también. bueno, exactamente. Entonces, la situación es que el problema es tan grave que el volumen de dinero que produce, si se puede llamar de esa manera, aquí exclusivamente lo que es la delincuencia transnacional está a la par o ha superado al del tráfico de drogas en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces es una empresa ya que existe y no son de los grandes cárteles en que había en ese tiempo, ¿no? No. Y esto se ha fragmentado de una manera que es mucho más difícil para las autoridades hacerle un seguimiento, hacerle una persecución como se le hacía al cártel de Medellín, al cártel de Sinaloa, al cártel de los Zetas. No, ahora ya con esa fragmentación, que ya Bueno, son células pequeñas, el trabajo se hace más difícil para las autoridades y por lo tanto se necesita mayor coordinación para si se quiere reducir y si se quiere acabar con este problema. bueno, pero estamos en una lenidad absoluta y hay un solo organismo mundial que de alguna manera está trabajando y aboga por la aplicación de la justicia verdadera, que es el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Y está conformado también por países que a lo interno tienen graves y serios problemas delincuenciales desde el punto de vista administrativo mismo. Y entonces, ¿cómo llegarle a la justicia cierta en esas instancias si estos países de alguna manera intentan también descalificarla y desconocerla y no se ciñen a ella y a sus dictámenes? Más bien los rebaten. Bueno, sí, claro, José Antonio, pero son dos asuntos diferentes. En este caso, el tratamiento es de la delincuencia, tiene que ser No, es que son iguales. eh, Para mí la delincuencia es el que roba en una oficina pública y el que usa una metralleta. Son de la misma característica, vamos a estar no, claros. no, 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 pero en la realidad tienen tratamientos distintos. Bueno, pero La Corte Penal funciona para crímenes de lesa humanidad y para funcionarios de Estado. La Corte Internacional es solamente para Estado. O sea, a cada instancia tiene, y estos delincuentes, pues, es la justicia común, porque a otro lado no se le puede llevar. ¿Con qué argumento? No existe. Tiene que ser la justicia común, pero tiene que ser una justicia común que sea, que no vamos a funciona. decir, El problema está en que no funcionan los países que forman parte de la otra justicia. que funcione de una manera correcta, no de una manera discrecional, como se está haciendo en estos países. Lo que te digo, que a alguien se le impone por ser venezolano una pena de 250 años, y el otro porque es peruano solamente 9 meses. Y probablemente cometieron el mismo crimen de asesinar a una persona. Eso yo no lo sé, pero ya estamos viendo que hay una desproporción, hay un tratamiento inequitativo, porque hay una discriminación, se está segregando un sector de la población como lo están haciendo en Perú, evidentemente, porque Perú parece que es el país más reacio a recibir venezolanos, es el país que ha tenido una política mucho más dura, en donde las autoridades han participado con impunidad, en muchas veces en el tratamiento que se le da a los migrantes, no a los delincuentes, a los migrantes.
Y yo creo que los venezolanos están totalmente desamparados, José Antonio, porque ¿quién los defiende? Este gobierno no los defiende, no tiene ni siquiera un consulado donde ir a buscar ni ayuda, ni protección, ni un papel. ¿Eh? Entonces, la responsabilidad del Estado venezolano, ¿dónde quedó? Hace tiempo. Entonces, Eso es lo allí que, está la grave. eso es lo que estamos tratando de dilucidar. No encontramos vía, porque tenemos Entonces, lo de, un sistema de gobierno que no se presta para ello, porque no es dialogante, es Lo de los imperativo. venezolanos, exacto, lo de los venezolanos, como te lo comenté la otra vez, hay que ponerle el adjetivo. Es una migración trágica. Así, eso no tiene otra definición, porque cuando no son víctimas de los delincuentes en el tránsito, cuando se van a los países que ellos pretenden ir, son satanizados y criminalizados sin haber probablemente tenido ninguna participación en ningún acto delictivo, ni siquiera conocer de ello, pues. Pero los otros gobiernos lo asumen porque provienen de un gobierno que está causando el problema y que no reconoce sus responsabilidades. Sí, son las víctimas más débiles, pues, porque ¿quién asume la producción? Un organismo internacional. Nadie aboga por ellos. Los organismos internacionales tienen facultades limitadas para tratar estos asuntos, no van a llegar hasta llegar a la protección judicial. Ellos simplemente son las necesidades básicas de En el alimentación, marco de los derechos humanos, nada más. de resguardo, pero más allá no pueden ir, pues, porque eso no está dentro de su mandato. El mandato real lo tiene el gobierno, y si el gobierno no lo quiere hacer, pues sí, pues, seguirá siendo una tragedia para los venezolanos esta situación. El cambio de sistema es la única solución posible para mejorar gradualmente. Eso sería lo deseable porque yo creo que con eso cambiaría muchas cosas y entre ellos la situación de los venezolanos en el exterior. Bueno, el tema es bien complejo, bien, Hasta muchas tu áreas. situación, José Antonio, porque podrías ir a buscar tu pasaporte tranquilamente y te atendería un funcionario muy amable y al día siguiente te lo entregaría, pues, y no te estaría cobrando por detrás ni tampoco te estaría dando excusa. Ni estaría yo aquí, tú allá. Así es. Ese es el drama. ¿Ok? Bueno, de Ok, todos modos, gracias por tu tiempo el día de hoy. Ese es un tema que tenemos que seguirlo tratando permanentemente porque cada día se agudiza más y yo estaré pendiente, José Antonio. y no hay Si hay una salida. reunión de los estados partes en la OEA, yo estaré pendiente y bueno, y haremos un programa sobre eso. De acuerdo. Ok, un abrazo, pues. Gracias. Igualmente, Hasta luego. chao. Diplomacia a su alcance a través de Ojo con Eso Televisión con William Santana. Gracias por su tiempo.